Buenas noches. Este es esta es la clase de bases metodológicas para el entrenamiento deportivo. Así que vamos a estar aquí desarrollando el presente tema, que es principios del entrenamiento deportivo. Así que apenas vayan ingresando eh, los estudiantes, vamos a iniciar, vamos a tener em, una pequeña eh, tolerancia para el tema de la espera, para que se puedan conectar y posterior a eso damos inicio al presente tema. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, bien. ¿Cómo te va? Bien, no, profe. Qué bueno, tanto tiempo. Sí, con trabajo práctico acá. Qué bueno, qué bueno. Está bien. ¿Qué tal por tu gym? Bien, profe, gracias a Dios. Ahora tengo más alumnas del turno mañana. Me obligan a levantarme a las 6. Ah, bueno, con tal de generar, está súper bien. Mm, simpática. Qué bueno, qué bueno. Estaba mencionando ahí antes de que ingresen, así al iniciar la clase, que, em, que el tema que vamos a tocar, que son principios del entrenamiento deportivo,
como un punto de partida, digamos, dentro de lo que es la asignatura. Vamos a tocar un poquito lo que habían desarrollado ya en base al material que vi que está en la plataforma. No desarrollamos nada, profe. Ah, ¿en serio? No. Ah, porque yo vi un No. material ahí que está en la plataforma y yo dije, bueno, voy a agarrarme de eso Mm. y con un repaso más o menos. Mm. Si tenés tu correo electrónico o si puedes pasar, yo te voy a pasar las clases que yo grabé de que es lo que dimos con la profesora, pero poco y nada realmente de un solo material, de un solo PowerPoint, dio dos clases, ¿verdad? Entonces Ah, bueno. de ahí mi queja, ¿verdad? Y luego fue el otro tema de que la maestra dio su clase en su vehículo, ¿verdad? Entonces, Mm, medio que a nosotros nos pareció una falta de respeto, ¿verdad? Porque sí, sí, claro que ningún sí. otro profesional no hace eso, ¿verdad? Entonces, tipo que no tenía la preparación necesaria y justamente metodología del deporte es el fundamento de nuestra Sí, carrera y tendría claro. que ser una enseñanza de punta, ¿verdad? Entonces yo le dije, me dijeron, ¿hay algún maestro que vos tenés en mente? Y yo le dije, y tiene que ser un preparador físico, ¿verdad? Entonces ahí lancé tu nombre, profe, ¿verdad? Ah, qué bueno. Perdón por no, por darte más trabajo, ¿verdad? Pero No, no, la no, verdad al que contrario. aprendemos más con tu clase, entonces entre todas nos pusimos de acuerdo las cuatro chicas que somos y para hacer nuestro reclamo, ¿verdad? Porque son 6 clases, de las cuales 2 ya desperdiciamos. Sí, sí, vi Y, dos que son, metodología del deporte es, algo que tiene que ser, de nivel, claro, ¿verdad? claro. Técnica y táctica tiene que ser de punta, ¿verdad? Entonces, así como Claro, claro. tiene el costo de la materia, así tiene que ser los profesionales, ¿verdad? Entonces, Yo ahí creo que estaban conectando mis compañeros también. Yo creo que pasa más bien un poquito, ¿verdad? Digo yo, por la cuestión propia de que piensan, o yo generalmente es lo que me parece a mí, que al pensar que es virtual, piensan que tiene menos importancia que el presencial, ¿verdad? Pero para mí es por igual o incluso por el contrario, ¿verdad? De hecho, No, que el virtual es peor porque vos tenés que aprender sí o sí de manera virtual, o sea, vos no estás haciendo práctica, vos ay, tenés sí, que por eso esforzarte más. justamente debe ser eh, más, se debe enfatizar más en la comprensión, ¿verdad? Eso es bueno. Y qué bueno entonces. Yo a mí me preguntaron la semana pasada y yo le dije, déjame acomodar unos horarios ahí y te aviso y por suerte pude acomodar este horario para poder estar con ustedes, ¿verdad? O sea, y más todavía cuando me dijo que era el mismo grupo con el cual yo ya tuve clases, entonces, con el mismo grupo con el cual yo ya tuve clases, entonces, bueno, dije, sin problemas, ya conozco el grupo, no va a haber ningún drama con eso. Espectacular, entonces. sí, ahí Eh, no sé si las compañeras quieren comentar algo también. no, y Hola, profe, ¿qué justamente, tal? hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Hola, profe, volvimos otra vez. Sí, justamente le estaba comentando eso a Ana, que cuando me dijeron que era con el mismo grupo, bueno, no tuve mucho que pensar, así que estamos aquí ya para ayudarles un poquito en su preparación, ¿verdad? Que es lo más importante. Yo justamente ayer, no, el sábado estuve por el instituto
Y yo justamente le pregunté, bueno, yo quiero saber qué ya desarrollaron hasta ahora para yo saber si de por ahí ya es algo o voy a hacer algo repetitivo o algo por el estilo. Entonces ahí me comentó que estaba que estaba un material en la plataforma y eso estuve viendo hoy. Y el material bastante, digamos, introductorio para lo que es muchos de los aspectos de lo que vi ahí. De todos modos, yo em, ya de alguna u otra forma sí habíamos tocado en la clase, o sea, en el tema anterior, ¿verdad? Entonces por eso no me preocupé mucho. Bueno, pero 2 diapositivas dio de todo ese material, profesor. Con Ah, ¿en eso te serio? digo todo. Ah, bueno, entonces ahí sí. Entonces, desde cero, Bueno, comenzando con retraso, porque esta es la tercera clase y nos quedan 3 no, clases. excelente. Yo cuando me pasaron el programa también vi por suerte tengo los materiales para desarrollar justamente ese tema que es en base principalmente a lo que es planificación, ¿verdad? Por ende, hoy lo que vamos a desarrollar un poquito es como una introducción a lo que sería en la asignatura y lo que es también el punto fundamental relacionado a los principios del entrenamiento deportivo, ¿verdad? Esos principios del entrenamiento deportivo que ustedes deben de conocer, deben de tenerlo en cuenta y por sobre todo ponerlo en práctica fundamentalmente. Más todavía relacionado a lo que es la planificación. Ustedes saben que el aspecto de planificación es un aspecto muy importante en base a qué, en base a que tal vez ustedes, como la gran mayoría, se manejan en el mundo, en el ambiente, digamos, deportivo, recreativo. Entonces, en cuanto a lo práctico, no, no habría tanto problema, digamos, pero en cuanto a lo teórico, sí es importante que compacten eso con la práctica también, ¿verdad? Por eso es importante este tema y los temas que vamos a ir desarrollando en las próximas clases mm, van a ser un poquito, digamos, extensa, digamos, pero em, el hecho de que sea extensa no quiere decir que no sea bastante importante en cada punto que vayamos a tocar, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero hacer es esperar a que de por ahí, si hay alguien que se vaya a incorporar ahora o un poco más, o dentro 2 minutos más, voy a darles, si le parece. Entonces, si 19:15 vamos a empezar, si es que no tienen ningún problema. Sí, profe, y te voy a agregar al grupo y le voy a sacar a la otra profe entonces y les voy a avisar a los compañeros que ya estamos. Dale, dale. Perfecto. Así también cualquier cosita, así como no, nos manejábamos con la asignatura anterior, cualquier cosita ustedes me mensajean de por ahí si hay alguna cuestión técnica o alguna cuestión particular por la cual no van a estar en clase. Bueno, me avisan también y también es importante que sepan que yo voy a subir la grabación, así que para que no se pierdan de nada también, ¿verdad?
Jesús Amar se conecta dentro de 5 minutos, dice. Y los compañeros no dicen nada. Bueno, chicos, me avisan así en base a lo que le estaba mencionando. Vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla con ustedes para poder iniciar. ¿Me confirman si todos me escuchan, por favor? Sí, profe. Ok, perfecto. Ya compartieron pantalla completa. De por ahí, si hay alguna persona que, de por ahí ustedes están viendo que se esté conectando o que quiera ingresar, entonces me avisan así para poder detenerme un rato y darle el acceso. Ok. Hola, profe, ¿qué Dale, tal? profe. Disculpame la entrada Hola, tarde. Susamar, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, ¿y vos qué tal? Un gusto otra vez compartir contigo un módulo más. Sí, justo, qué bueno, qué bueno. Gracias por conectarse, sí que a todos ustedes. Es muy importante para mí por cómo se dio esto. Y nuevamente repito, en el caso de que como cuando me dijeron que era con el mismo grupo que ya tuve, entonces dije, bueno, ahí sí tuve que hacer unos cuantos movimientos para poder tener este momento libre y tener con ustedes esta hora. Así Con tus que favoritas. Qué eh, gusto, qué gusto. estamos a las órdenes, como siempre les digo, yo em, sin ningún problema pueden escribirme cualquier duda, pregunta o consulta que tengan, estamos a las órdenes, no hay ningún problema por ese lado. Y también ahora, como saben, esta plataforma de por ahí
en un determinado momento se acabe, digamos, el tiempo, entonces nos volvemos a conectar en el mismo enlace nada más, no hay ningún problema. Dale, dale, profe, perfecto. Bueno, nuestra asignatura, la asignatura que vamos a desglosar en esta etapa, y justamente teniendo en cuenta de que ya sería en teoría la tercera clase que están teniendo ustedes. Yo este tema de principios del entrenamiento deportivo, em, yo quería tocar con ustedes, y de hecho que voy a tocar con ustedes. ¿Por qué? Porque me parece como uno de los pilares, o sea, es uno de los pilares que pueden ser considerados como base de lo que sería la metodología dentro del entrenamiento deportivo. ¿Ok? ¿Por qué sería, digamos, la base? La base es para mí por el hecho de que si nosotros no conocemos estos puntos relacionados a los principios del entrenamiento deportivo, si no manejamos, si no relacionamos con lo que es el entrenamiento deportivo, em, va a ser muy difícil que podamos interpretar y podamos desarrollar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es un tanto más profundo porque tiene muchísima relación con lo que es la planificación del entrenamiento deportivo, ¿sí? Durante este tiempo que vamos a tener, vamos a desarrollar eh, estos principios, vamos a desarrollar cómo se da una planificación del entrenamiento deportivo, cuáles son sus componentes, esos componentes, en qué aspectos también se dividen para que ustedes puedan comprender y hacer lo mejor posible dentro de lo que sería una planificación y obviamente la posterior ejecución de cualquier tipo de programa o plan de entrenamiento. Eso es importante que ustedes lo manejen, ¿sí? Entonces, como primer punto, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué es el entrenamiento deportivo? Es la condición física, eh, el entrenamiento deportivo, teniendo en cuenta la condición física, no es más que un proceso de adaptación biológica del organismo. ¿Por qué menciono este punto de adaptación? Y vamos a ver en las siguientes diapositivas de que tiene muchísima relación lo que es adaptación biológica, teniendo en cuenta que el principal sujeto en esta cuestión es el organismo, es el cuerpo humano, ¿sí? También nos dice que bajo la influencia de esfuerzos exteriores, esos esfuerzos exteriores, en nuestro caso, o sea, en nuestra situación dentro del entrenamiento deportivo, sería el entrenamiento, ¿sí? Esos esfuerzos exteriores que nosotros ocupamos y aplicamos para que se produzcan situaciones en las cuales se cambia la estructura y, digamos, la homeostasis del organismo, ¿sí? Hablamos del sistema cardiovascular, hablamos del sistema nervioso, vegetativo, muscular, el mismo psiquis, teniendo en cuenta a nivel mental, hacia dónde, hacia un nivel superior de rendimiento, que es lo más importante, ¿sí? Ahora, el entrenamiento de esta condición física está basado en la adaptación del organismo. Y la adaptación va a depender de qué. Primero, del estímulo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro principal estímulo? Nuestro principal estímulo es el ejercicio físico. Ese es nuestro principal estímulo. Eh, para que esto se produzca, estamos hablando de la adaptación, el estímulo debe tener la intensidad suficiente
para alcanzar un umbral. ¿A qué nos referimos con umbral? Cuando nosotros nos referimos a umbral, ese umbral es el límite en el cual se puede llegar con el entrenamiento deportivo. Límite que se da solamente en ese momento, ¿sí? El límite solamente se va a dar en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando se da ese límite, ese umbral, yo trabajo en base a ese umbral. ¿Para qué? Para que justamente se genere adaptación. Cuando se genera adaptación, ese umbral ya deja de ser un umbral como tal y se intensifica mucho más el trabajo para volver a alcanzar un nuevo umbral. Y ahí estoy hablando de lo que sería la supercompensación, que ustedes ya conocen también, pero que de todos modos tengo acá bastante bien explicado para que ustedes puedan comprender mucho mejor estos aspectos. Em, el umbral de la intensidad es la intensidad mínima que debe tener un estímulo, teniendo en cuenta que para que se generen adaptación o para que generen adaptaciones, tenemos que llegar a ese umbral, ¿sí? Así que es importante que ustedes tengan, y aquí tengo esto mismo que le estaba mencionando, ¿sí? Hablamos de una máxima capacidad, digamos, o la tolerancia que de por ahí nosotros podamos darle a ese tipo de entrenamiento. ¿Para qué? Para que se genere adaptación. Acá vemos en la primera barra hablamos ponemos un caso hipotético de alguien que no entrena, teniendo en cuenta el umbral, ¿sí? El umbral, como dijimos, que era un aspecto mínimo en donde puede entrenar, sabemos que ese puede entrenar significa iniciación a todo lo que es el ámbito del entrenamiento deportivo. Luego tenemos el tercero que decía, que dice entrenar. Y este espacio entre el umbral y la máxima tolerancia que ustedes ven ahí, en ese rango es donde nosotros debemos enfatizar con el entrenamiento deportivo. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros sobrepasamos ese límite de máxima tolerancia es donde se sobreentrena. ¿Qué significa sobreentrenamiento? Significa no adaptación. Significa, ¿qué más significa? Significa posiblemente lesiones y a nivel psíquico nos engaña. ¿Por qué digo nos engaña? Porque a nivel mental nosotros estamos bien en todos los aspectos, pero a nivel físico el organismo nos dice otra cosa. Quiere decir que está sobreentrenado y por ende no va a provocar adaptaciones en ninguno de los aspectos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hablamos de una ley general de adaptación, ¿sí? Que se llama, que no es más que el síndrome general de adaptación, ¿sí? Un fisiólogo famoso, Selye, observó que ante una situación desestabilizadora que se denomina estrés, el organismo reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos para cada estímulo, a lo cual trata de oponerse a ese agente estresante y restablecer el equilibrio. Y aquí me voy a detener un poquito y voy a encender mi cámara un rato. Es para mencionarles un poquito de que el síndrome general de adaptación, ¿sí? No es más que el trabajo que hace el organismo para que, para poder emparejar la situación en todos los aspectos durante el ejercicio físico. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros cuando hacemos actividad física salimos de nuestra zona de confort, ¿cierto o no?
salimos de nuestra zona Sí, de profe. confort, salimos de nuestra zona de confort por el hecho de que nosotros con el ejercicio físico estamos agrediendo al organismo. Es una agresión al organismo el ejercicio físico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aumenta las pulsaciones, aumenta el trabajo cardiovascular, por ende, aumenta el trabajo muscular. eh, Hay una alteración a nivel de fibras musculares, depende mucho del tipo de entrenamiento también. Entonces, esas situaciones a la cual nosotros sometemos al organismo es lo que denominamos estrés. Por más de que hoy en día, bueno, sabemos lo que es el estrés a grandes rasgos en sí, pero este estrés a la cual se denomina estrés dentro del entrenamiento deportivo no es más que esa acción desestabilizadora a la cual se somete el organismo cuando nosotros realizamos actividad física, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos actividad física, ¿sí? Cuando nosotros realizamos actividad física, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros aplicamos los estímulos, ¿sí? Y el organismo es el que se adapta, se adecua, se incorpora en la situación. ¿Para qué? Para regular todas estas acciones, ¿sí? ¿Qué les digo con esto? Que, por ejemplo, si tenemos en cuenta que aumenta la frecuencia cardíaca, nuestro organismo está haciendo un trabajo extra para poder soportar ese aumento de frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, a todo, a toda actividad estresante a la cual se somete al organismo, ¿qué es lo que hace el organismo? Hace que haya una reacción por parte de nuestro organismo para que para volver al equilibrio, que el equilibrio no es más que la homeostasis, ¿sí? Entonces, todo es lo mismo. Les pongo un ejemplo típico de lo que sería el órgano eh, denominado páncreas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace cuando hay mucha eh, liberación de lo que sería insulina? ¿Sí? Aparece en su medida, digamos, igualitaria, la secreción de glucagón, ¿sí? ¿Para qué? Y Para que justamente se estabilice ese trabajo de ese órgano. Lo mismo con el corazón y lo mismo con los otros órganos y más todavía relacionado al sistema osteomioarticular, que es el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema articular como tal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué insisto con este tema? Aparte de que vamos a tener como parte de la evaluación también el tema del síndrome general de adaptación, es importante que ustedes entiendan. No, a mí no me, no me, ¿cómo le diría yo? No me llena a mí que ustedes tengan ahí este material, lo lean y lean, pero no entiendan tal vez lo que significa o cuál es el sistema, digamos, relativamente práctico de cómo se daría esta situación. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan, por eso también siempre les digo y ahora les vuelvo a repetir, que si no entienden una parte, una diapositiva, un aspecto de lo cual estoy mencionando, ustedes hablan y nos ponemos en función a explicar y a comprender lo que estamos desarrollando. ¿Ok? un ejemplo de esto sería la resistencia, ¿verdad, profe? De respiración. Sí, claro, claro. Para que el cuerpo, por ejemplo, jadea y se destabiliza y después, conforme a los ejercicios aeróbicos, va creando la resistencia, ¿verdad?
Claro. Generalmente mis alumnas cuando vienen recién, no, yo les hago procesos aeróbicos para que ellos puedan tener esa capacidad de respiración, ¿verdad? Respirando por la nariz, soltando por la nariz, mientras que está cansada, así, ¿verdad? Sí, Inhalando, exhalando, para que aprendan ese proceso fisiológico de respirar para que no causarle ese estrés a su organismo porque no está acostumbrado a realizar ese ejercicio, ¿verdad? justamente cuando, cuando una persona no está adecuada a realizar cualquier tipo de actividad, si uno no está adecuado a subir y bajar escaleras, ponele 2 o 3 pisos, en los primeros momentos va a costar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El organismo hace un doble trabajo para poder soportar eso. Y conforme a la reiteración o a la repetición de este tipo de actividades, es donde generamos la adaptación. Sí, entonces ahí, como vos mencionas, tus alumnas ya, si no saben eh, llevar esa armonía en la respiración cuando realizan cualquier actividad física, lo más probable es que se cansen mucho más rápido. Pero posterior a eso, incluso con las actividades, No se l- escucha. lo Se ideal, cortó, creo, profe. ¿ah? Se cortó un ratito mientras que dijiste armonía, después no Sí. escuchamos nada. Ah, bueno, yo creo que es un poquito mi internet, ¿verdad? Pero bueno, le estaba diciendo que cuando nosotros enseñamos aspectos relacionados a la respiración, ¿sí? Y a la par de eso también, nosotros sabemos que el organismo va a estar en una situación estresante con el ejercicio físico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sobrellevar esa situación y no excedernos en esa cuestión. Recuerden la imagen que les mostré anterior a esta diapositiva en la cual si sobrepasamos un límite máximo de tolerancia, por decir de una manera, creamos un sobreentrenamiento. Y ese sobreentrenamiento, créanme que es digamos, lo más engañoso que hay en el sentido de que para el deportista o para la persona aquí a nivel mental dice, no, yo estoy súper bien, yo realizo todas mis actividades, yo lo hago al pie de la letra, pero no va a generar ningún tipo de adaptación, no va a generar ningún tipo de cambios. Entonces, si no genera ningún tipo de cambio, es un trabajo, así le digo vulgarmente, al pedo el que estamos realizando. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es generar adaptaciones para que esas adaptaciones posterior al acoplamiento de esas situaciones, nosotros volvamos a exigir nuevamente al organismo para crear más adaptación, ¿sí? Les comento que me quedan más o menos 3 minutos de, de esta primera parte, así que una vez que culmine, ustedes netamente ingresan al mismo enlace para poder continuar con la clase. ¿Está bien? Ok. Ok. Muy bien. Continuando un poquito, este síndrome general de adaptación tiene 3 fases, ¿sí? Estas fases son, una, la fase de reacción de alarma; segundo, la fase del estado de resistencia; y tercero, la fase de la adaptación. Aquí tenemos los puntos en los cuales, qué sucede en cada aspecto. Y les muestro el siguiente para que vean qué es lo que sucede. Voy a volver a la diapositiva anterior, pero yo quiero que Por se favor. fijen bien en en este gráfico. Hablamos de un nivel inicial, hablamos de estímulos, ¿sí? ¿Dónde exactamente se aplica el estímulo? ¿Y qué es lo que sucede cuando se aplica ese estímulo? Sucede o entra en un estado de alarma, en una fase de alarma. Y esa fase de alarma genera choque. ¿Qué quiere decir choque? Quiere decir actividad intensa. Y un antichoque quiere decir una regeneración
de esa actividad intensa, principalmente con la recuperación. Una buena recuperación hace que esa fase del antichoque sea más productiva. ¿Para qué? Para sobrepasar, y como ven aquí, para sobrepasar en su fase ascendente, para sobrepasar el nivel inicial. Si se dan cuenta, aquí estaría el nivel inicial. Sobrepasamos esto. Una vez que sobrepasamos, llegamos a una fase de resistencia. El organismo se resiste, se adecua, se adapta a todo. ¿Para qué? Para que el resultado final sea la adaptación principalmente y no sea el agotamiento. ¿Está bien? De hecho que se genera agotamiento, pero no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos crear adaptación en todo lo que nosotros realicemos. ¿Ok? Entonces, vamos a conectarnos nuevamente, ya que me queda menos de un minuto, y continúo con esta parte. ¿Les parece? Ok, profe.